En Ismal Salud y Cultura tenés varios elementos para complementar el cuidado de tu salud y también de tu cuerpo. En este caso nosotros te recomendamos el Vibromasajeador Orgánico Jack. Es un masajeador que puedes utilizarlo solo o con la ayuda de los hijos allí en casa y ayuda a combatir dolores musculares producidos por reuma, artritis, artrosis, entre otras dolencias. De Ismal Salud y Cultura. Tenemos la presencia de los representantes de la Unión Europea. Ellos van a compartir con nosotros esta noche los aspectos que guardan relación a este proceso electoral paraguayo, con qué convicción llega al Paraguay esta misión, la característica que ellos observan comparado con otras misiones, cómo ven el escenario actual y particularmente preguntarles a ellos la expectativa que tienen de lo que serán las elecciones del próximo 21 de abril en nuestro país. Está con nosotros la eurodiputada Renata Weber. Ella es la que encabeza la misión, una persona ya conocida por nosotros, ha estado en ocasiones anteriores. Mariana, es una persona que tiene un currículum cuya lectura no la vamos a dar todas porque es extenso. Pero hacemos una presentación de quien nos acompaña. Renate Weber es eurodiputada rumana adscripta al grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ALDE. Tiene una sólida experiencia como observadora en procesos electorales en América Latina. Fue, como ejemplo, jefa de misión de observación de la Unión Europea en Bolivia en el año 2009. Encabezó sendas delegaciones observadoras al Parlamento Europeo en Ecuador 2008 y 2009 y también fue responsable de la observación de la Unión Europea en Burundi 2010. Tiene también un arduo trabajo y una vinculación con temas latinoamericanos, ya que pertenece a delegaciones del Parlamento Europeo para relaciones con países de la Comunidad Andina y de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Renate Weber, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gusto tenerla aquí con nosotros. Acompaña a Renate Tommaso Capriolo. Él es jefe de observación adjunto, de nacionalidad italiana, licenciado en Derecho, abogado penalista y experto en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Impartió cursos como profesor contratado en la Universidad de Malta en Roma sobre Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo. Durante la última década ha desempeñado distintas responsabilidades en misiones electorales de la Unión Europea en una veintena de países. Participó en más de 25 misiones electorales y este es el último. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente en Paraguay? ¿Cómo está sintiendo esta atmósfera preeleccionaria? Bueno, le puedo decir, tengo el placer de estar aquí desde el 2 de marzo pasado y para mí de verdad es un placer de estar aquí en el país de ustedes porque desde el principio hemos sentido de verdad un cariño particular de todos los paraguayos y creo que esto es el elemento de bienvenida a lo más importante en cada país. Eso cuando llegamos para observar. ¿Verdad? De verdad, de verdad. ¿Sienten ustedes eso? Sí, sí. Desde el primer día. Claramente, claramente. La verdad creo que esa es en ese momento la gran diferencia entre las misiones que yo hizo anteriormente y Paraguay. Es también sí que el cariño de la prensa, de la gente, de varios actores en Paraguay, pero también la apertura de las autoridades. De esas autoridades, generalmente hablando, pero también de las autoridades electorales de Paraguay, porque de verdad aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero también en los departamentos, nuestro equipo tiene la posibilidad de ver todo, sí, un acceso que es un acceso total, con mucha abertura, con respuestas a todas las preguntas, y eso no ocurre en otros países, en las misiones electorales, no en todos. Es muy importante, creo, detenernos en este punto, sobre todo porque muchas veces los paraguayos vemos como nuestra realidad, vemos todos los problemas, pero usted tiene una perspectiva global, digamos, en ese escenario global de otras elecciones en Latinoamérica que ha observado. ¿Cuál sería desde su punto de vista la calificación de nuestro proceso, la calificación del TSJE, mejor, del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Puntos
débiles y puntos a favor. Bueno, la calificación, como le dices, nuestra evaluación lo vamos a hacer al final de todo este proceso, pero en ese momento creo que es muy importante decir que nuestra misión, que es una misión muy grande, ¿no? ¿Cuántas personas componen el grupo? Yo creo que en el día de las elecciones vamos a tener más de 100, quizás 110 observadores, pero lo más importante es que es una misión también larga, ¿no? Desde 2 de marzo hasta el 16 de mayo, con en ese momento un equipo central en Asunción desde 2 de marzo, con 22 observadores de largo plazo en todos los departamentos del país, con 52 más que van a llegar en unos días. Y creo que lo más importante en ese momento es de verdad la relación de trabajo muy buena que nosotros tenemos con las autoridades electorales, el Tribunal Superior de Asunción, pero también tribunales departamentales. Qué bueno. Es lo más importante para una misión. Claro que al mismo tiempo observamos todas las etapas de un proceso electoral, ¿no? Por eso estamos aquí, para ver también el ámbito político, el ámbito legal, para entender el ámbito legal, para ver la campaña, la prensa. También sobre la prensa también, sí, quiero yo decir que me parece una prensa bastante diversa. Hasta ese momento nadie me ha dicho que hay presiones sobre la prensa. ¿Le dijeron que hay prensa cartista en abundancia? No, al menos yo, con quien he hablado yo, no me ha dicho una cosa así, pero no, que veo yo que es una prensa pluralista, diversa, y eso es lo más importante. Sabes muy bien que hay otros países donde la verdad que no hay libertad de prensa, pero en ese país nadie hasta ahora me ha dicho que hay presiones sobre la prensa, que uno no puede decir, no puede hablar públicamente o directamente. Así que es muy importante. Creo que sin dudas vamos a coincidir los cuatro en que Paraguay se puso mucho más en la mira desde el último suceso de la destitución del presidente Fernando Lugo. De hecho, yo quisiera concluir que es por eso que por primera vez viene una delegación de la Unión Europea y sobre todo una delegación tan numerosa. ¿Encontraron lo que se esperaban o creen que esto está mejor de lo que esperaban? Porque uno recibe las noticias y conoce la realidad desde afuera, quizás a través de internet, pero al llegar aquí a nuestro país, ¿cuál fue su percepción? Mira, creo que es una pregunta muy oportuna y la respuesta también creo que tenga que ser clara. Nosotros, una vez que hemos tenido el placer de ser seleccionados por parte de la Unión Europea, de repente, por supuesto, la primera cosa que se hace es ponerse en internet, porque estamos muy lejos, entonces estudiar documentaciones, ponernos a estudiar la legislación, porque es muy importante para nosotros llegar preparados en el país. Pero es verdad también que nosotros somos observadores, entonces nos basamos únicamente en hechos. Entonces, algo es estudiar, leer la prensa, leer también toda la legislación del país, algo es luego manejar todas las actividades de observación. Y es por esto que le quiero decir que una misión de la Unión Europea llega mucho antes en un país. ¿Por qué? Porque nosotros no observamos únicamente el día de las elecciones, que se quiere, es el plato fuerte de un proceso electoral. Pero la metodología que tenemos, que funciona desde ya de más de 20 años, hemos ya observado en más de 100 países, esto es el 5º país de América Latina, nos dice que la única manera para tener un análisis creíble es, por supuesto, observar todo el proceso electoral. Y es lo que estamos haciendo. Y como decía la jefa de misión, no solo estamos observando todo hasta el día de las elecciones, pero también tenemos que estar aquí porque queremos ver también toda la fase postelectoral. Usted se da cuenta, en muchos países todo se pasa bien hasta el día de las elecciones y hay problemas que surgen después. En algunos países surgen desde el principio o el día de las elecciones. Entonces, por eso, un análisis completa significa quedarse en el país, analizar los hechos, para salir con una primera declaración preliminar 2 días después de las elecciones y luego, por supuesto, entre 30 y 60 días con un informe final mucho más completo que tendrá también en cuenta la fase postelectoral. Y ustedes se habrán percatado que hoy Paraguay pretende
lograr una certificación internacional. En el fondo, Paraguay tiene aparentemente entre comillas, un temor de que no hagamos como ciudadanos, como país buena letra en estas elecciones y que sigamos postergados. Yo presumo de que en algún ambiente de la reunión que ustedes tienen con autoridades o con políticos, se ha de percibir ese interés de que estamos bajo observación para que aprobemos un examen el 21 de abril o vamos a seguir ya definitivamente insertados a partir de esa fecha en la comunidad internacional. De esto vamos a hablar con nuestros invitados aquí en Siglo a Siglo, luego de la pausa. Queremos compartir con ustedes una información de último momento. Esto sucedía hace instantes en Burucharoga. Un grupo de manifestantes intentó incluso ingresar a la fuerza a la residencia presidencial. Un grupo de manifestantes llegó e incluso trepó, según los informes, uno de los portones, y esto obligó a los agentes del orden, por supuesto, ya a dispersarlos. Hubo una corrida generalizada. Se habla de que serían 150 manifestantes más o menos, y algunos de ellos estudiantes, decían, incluso de la Universidad Nacional de Asunción, de la carrera de Derecho. Estamos compartiendo estas imágenes porque son actuales, son del momento, son consecuencias de una crisis reciente que sigue vigente y en cierto modo golpea a un sector, particularmente al sector gubernamental, de un hecho de corrupción, evidentemente, que involucra a dos partidos que se han unido para estas elecciones del próximo 21 de abril, los partidos Liberal Radical Auténtico y Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. La sociedad está reaccionando en forma espontánea ante estos hechos, teniendo en cuenta de que no ha existido respuesta convincente de parte de las autoridades y particularmente de los protagonistas de este hecho, que es de público conocimiento. Además, estaría preguntarles a ustedes si conocen. No obstante, yendo a nuestro tema, Renate, y vuelvo a la pregunta que probablemente Capriolo nos va a responder. ¿Sienten ustedes de que existe ese deseo de que tenemos que hacer buenas elecciones para superar este trance, este momento de enclaustramiento, de aislamiento, o de una especie de separación que tenemos de la comunidad internacional, Capriolo? Mira, por lo que le puedo decir de manera muy sencilla, nuestra misión no está aquí para ser el árbitro, la misión no certifica nada. Ni juez. Porque no somos ni jueces ni maestros que dan notas. La misión está aquí para acompañar el proceso electoral. Y eso tiene que quedar muy claro. Luego, claro, como les estaba comentando antes, estamos aquí para basarnos en hechos y todo lo que la misión observa lo va a decir, porque somos una misión imparcial, neutral y sobre todo independiente. Entonces, aquí no hay sellos, no hay notas. Es un acompañamiento del proceso electoral. En ese sentido, le puedo contestar de manera muy clara. Pero la naturaleza de una observación es precisamente tener elementos para decir, bueno, las elecciones en la República del Paraguay fueron excelentes, las elecciones fueron malas, fueron regulares, y eso implicaría después, ustedes van a decirlo públicamente, en mayo, cuando tengan que dar una conclusión. No, lo vamos a decir también en 23 de abril. Y si ustedes encuentran hechos de corrupción, fraudes, compra de cédulas, tienen denuncias, concretamente tienen documentos que avalen de que las elecciones pasaron por momentos realmente fraudulentos, entre comillas, ¿qué ustedes harían? ¿No van a certificar, de hecho, de que Paraguay no puede ingresar a la comunidad internacional? No. Pero una respuesta de ustedes, una observación de esa naturaleza, no necesariamente implique ya decir Paraguay está afuera, ¿no? Sino, de hecho, se va a dar en que, bueno, no hicimos bien las cosas. No, Oscar, mira, yo creo que necesitamos empezar con la pregunta.
¿por qué ahora el gobierno de Paraguay ha invitado a la Unión Europea de enviar una misión electoral, de observación electoral? Por supuesto que eso pasó porque fue un juicio político, con consecuencias al nivel de relaciones internacionales de Paraguay, claramente, ¿no? Y yo de verdad estoy, como diputada europea, bastante involucrada en asuntos de Unión Europea y América Latina. Estoy muy contenta por la decisión que fue tomada con unanimidad en la Unión Europea de enviar esa misión electoral, de observación electoral. ¿Por qué? Porque eso significa que a la Unión Europea le importa mucho qué pasa con Paraguay. Con Paraguay como país, con Paraguay como miembro de un bloque que es Mercosur, con el cual la Unión Europea estaba negociando, ¿no?, un acuerdo. Así que, claro que no podemos esconder, por eso estamos aquí, porque la Unión Europea respondió a la invitación del gobierno, porque unas cosas han pasado y le interesa ahora ver cómo el proceso electoral, como parte de un desarrollo democrático, va a pasar. Pero después de decir eso, al final no es esa misión que va a hacer una evaluación de en qué sentido y cómo Paraguay debe regresar en las, no sé, en la región. Puede ser recibido de nuevo, ¿no? Sí, al Mercosur. No, pero eso no nos toca ni a la Unión Europea, que es un asunto de los miembros de la región, claramente. Sí, es muy importante ver, por eso las misiones de la Unión Europea no son misiones de unos 2 días, sino para hacer una evaluación, porque al final, sí, claro que vamos a tener una evaluación de todo el proceso, ¿no? De cuál es el marco constitucional en un país, ilegal, cuál es la posibilidad de ciudadanos de presentarse a votar, cuál es la capacitación de ciudadanos y todo lo demás, prensa. Todo eso te habla no solamente de elecciones que pasa como, no sé, en una estrella, sino aquí en un ámbito político también. Vamos a hacer una evaluación al final, yo no puedo esconder eso. Solamente le digo que es demasiado temprano para conclusiones, que no es normal. Por eso, por ejemplo, creo que esta misión es la única que se queda en el país para ver también después de las elecciones si hay quejas, si hay denuncias, si hay recursos, cuál es la solución de todas esas. Tenemos que agendar entonces ya una próxima reunión con nuestros entrevistados para el 23 de abril, que es el martes siguiente, cuando ya van a tener seguramente un panorama más claro. En su calidad de parlamentaria me gustaría hacer una consulta, diputada. Hace unos días, un tiempito atrás, unos meses atrás en realidad, embajadores de Francia y Alemania hablaron como representantes de la Unión Europea y señalaron que la Unión Europea no prosperaría o no adelantaría negociaciones con el bloque Mercosur hasta que se regularice, digamos, la situación de Paraguay. Hoy hay una controversia porque nosotros sostenemos que nuestra separación fue ilegal porque no se le dio tiempo, no se le dio trámite a la defensa. Ellos, sin embargo, o los demás países permitieron el ingreso de Venezuela. ¿Cuál es su postura ya como política? Me gustaría a mí responder a esa cuestión, pero lo voy a hacer después del 23 de abril. No, de verdad, porque como jefa de misión, de verdad, yo tengo también mis límites, que son los límites metodológicos de la Unión Europea. El embajador, sí, que sea de Francia, que sea de Alemania, sí, claro que puede hablar mucho más en el nombre de sus países, no de Unión Europea. Y la Unión Europea es una construcción bastante complicada. Pero ¿cómo fue el debate allí en el Parlamento, en todo caso, cuando saltaba el caso Paraguay? Pero no fue un debate sobre el caso Paraguay, fue una misión enviada por el Parlamento Europeo y yo lamento de verdad muchísimo que por unas cositas de salud no pude yo integrarme a esa misión, que me han pedido de ser miembro de esa misión. Fue una misión de una delegación de Parlamento Europeo, pero no fue un debate en el pleno de Parlamento Europeo. El único debate que de verdad fue en el pleno del Parlamento, lo puedes mirar en el internet, en el sitio del Parlamento, fue un debate
con el comisario de Gucht sobre las negociaciones con Mercosur. Eso fue todo. Señor Caprielo, ¿ustedes tienen referencia a los ítems que caracterizan a las elecciones de los países en desarrollo como Paraguay, de las faltas frecuentes que se cometen? ¿Y qué puntos son los que ustedes podrían determinar son claves para decir, bueno, las elecciones en Paraguay fueron así o asado? Bueno, lo que le puedo decir es claro que cada país presenta características propias y hay algunas, seguramente, es algo que ustedes conocen muy bien. Y, por supuesto... Ustedes también, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo. Por ejemplo, quiero llegar a esto. Es claro que para nosotros como europeos, descubrir un sistema de control mutuo es algo de muy interesante. Por ejemplo, le digo, en estos días nuestros observadores están observando, por ejemplo, no solo el control mutuo en las instituciones, pero además hasta la composición de las mesas electorales. Y ahí quiero apuntar, el control mutuo en las mesas es algo fundamental para tener un escrutinio final. Mira, es claro que por cómo es la legislación paraguaya, luego uno puede decir que está de acuerdo o no, pero estas son las reglas del juego electoral. Entonces, lo que estamos viendo en ese momento es esta fase muy delicada que estamos observando en todos los departamentos para tener, por ejemplo, las composiciones de los 3 miembros de las mesas, y luego estamos siguiendo también cómo los apoderados y los veedores de los partidos van también a incorporarse, porque si de un lado hay el poder muy claro y específico de las mesas, luego también hay un otro control que debería ser lo de los veedores. Entonces, o sea, la instalación de las mesas, a su criterio, presenta, entre comillas, un claro desequilibrio, ¿no? No estoy diciendo eso. Yo le puedo decir que en Paraguay esto es algo de fundamental que tenemos y que estamos y que vamos a observar. Yo no le estoy diciendo esto porque, por ejemplo, en Uruguay existe también el control mutuo, pero, por ejemplo, la composición de las mesas es distinta. Aquí luego, y eso lo vamos a ver después del proceso, si queremos, por ejemplo, recomendar algo por el futuro, pero ahora nosotros observamos con las reglas del juego, y en materia electoral las reglas del juego tienen que estar muy claras. Entonces, en ese momento que la composición sea en favor de los 3 miembros más importantes y representados en el Congreso, no es un asunto en ese momento de decir si es bien o es mal. Es además importante ver cómo funciona y se siguen las reglas. Luego, por supuesto, el día 21 vamos a ver si están conformadas todas de esa forma, si van a tener suplentes, cómo se va a cambiar el suplente. Nos importa además averiguar la presencia de los veedores, porque nosotros, como les estaba diciendo antes, nosotros no damos notas ni fiscalizamos nada, pero ¿quién puede fiscalizar? Son los veedores que tienen la responsabilidad de hacerlo, porque estas son las elecciones de ustedes. Sí. Y otro de los vicios que probablemente ustedes ya habrán evaluado como previamente, porque son hechos muy patéticos que se producen en el día de las elecciones, son la venta o las compras de las cédulas de identidad. O sea, por supuesto, el documento que sirve para sufragar. Por supuesto. Entonces me imagino que sobre eso también usted se da cuenta. Yo le puedo decir, en cada país del mundo siempre se habla de compra de cédulas, compra de votos, compras de conciencia, compra, en ese caso también, porque el sistema paraguayo es particular, compras de miembros de mesas. Nosotros, por supuesto, ahora escuchamos lo que nos cuentan los interlocutores, pero es claro que estamos preparados también, eventualmente, si eso pasa, lo observamos, y si observamos, lo decimos. Pero al mismo tiempo creo que es correcto decir que hasta ahora, en todas las reuniones que hemos tenido en Asunción, pero también en el país, yo fui por un par de días en el Chaco, bueno, en Filadelfia sobre todo, que nosotros tenemos un equipo móvil aquí, y también en Concepción, y vamos a ver otros departamentos también. Pero hasta ahora, de verdad, todo el mundo nos ha dicho que tiene una confianza muy alta en las autoridades electorales. Es un hecho. Y también que vi yo personalmente es que en unos lugares
los tribunales, los jueces de los tribunales departamentales han tratado y han conseguido de hacer una cosa bastante interesante, como de tener los presidentes de la mesa, para que no dé la posibilidad de que la nueva alianza excluye un partido de la presidencia. No, han hecho una cosa como de don't, y cada uno ha firmado un acuerdo. Así que la ley, aún la ley tiene una particularidad distinta en Paraguay, con esa filiación política que es un poquito difícil a entender, pero hay posibilidades de verdad de aplicar la ley de una manera correcta e inclusiva. Así que por eso digo yo que es importante de ver todo el proceso, paso a paso. Y no tenemos prejuicios para nada. Y es importante no solamente de leer un código electoral y una constitución, sino también de ver de verdad cómo se aplica la legislación. Vamos a continuar hablando con los observadores de la Unión Europea al volver a esta pausa, y nosotros queremos ahora recordarte la recomendación de reflexión, música y libros, que tiene siempre un título interesante. Hoy nos recomienda cómo criar jóvenes de fe sólida. Reflexión está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Vamos a una pausa y ya regresamos. Raquel Huracán está esperando para que vos y tu familia lleguen hasta allí a conocer, pero después, por supuesto, a tener y construir ya allí su vivienda. Es un barrio cerrado, un complejo habitacional que cuida todos los detalles para que vos y tu familia puedan desarrollarse y desenvolverse con seguridad, tranquilidad y además en un marco y en un ambiente de mucha naturaleza. La seguridad en Raquel Huracán está controlada desde el mismo momento del ingreso y mayor y casi en un 100% con tecnología de última generación. Raquel Huracán. Uno de los mensajes, dice Mariana, que Renate se refería a que estamos evaluando, o por lo menos vamos a evaluar las elecciones en un país ilegal. ¿En un momento dado salió esa expresión o se escuchó mal? En otros países. Pero no se trata No. La pregunta es que usted manifestó de que estamos acá evaluando las elecciones en un país ilegal. No, para nada. No, claro que no. Queda claro. Ustedes están en estos momentos ya teniendo el seguimiento de todo lo que significa las cuestiones administrativas. Esto lo traslado a Tomaso. Administrativamente están viendo de qué manera la justicia electoral, por lo menos visualmente, cómo están viendo los preparativos, toda la parte logística de las próximas elecciones. Sí, mire, le puedo decir, es claro que hay un grande fervor en este país. Ya yo le quiero comentar, como ha hecho la jefa de misión, se ve no solo cuando hablamos de transparencia de la administración electoral, significa también ver el hecho que todo el mundo pone el esfuerzo máximo para que todo salga bien. Entonces, es claro, la nuestra ahora es una evaluación hasta ahora. Entonces tenemos aún que vivir el día de las elecciones, la fase que es la más delicada y también la fase postelectoral. Pero como dice usted, eso se confirma también a nivel de departamentos. Entonces es claro que los retos que tiene el Tribunal Superior aquí en Asunción son distintos, pero le puedo dar un ejemplo. Domingo estuve con mi colega, el analista electoral, para ver el último simulacro del TREP. Y ya asistiendo al último simulacro del TREP, se ve de verdad cómo la justicia electoral se quiere organizar. ¿Es efectivo ese sistema a su criterio, Tomás? Mira, eso es un sistema que tenemos que observar, por supuesto, el día 21. Tenemos los datos que de manera muy transparente el tribunal nos da a la opinión pública, como a los observadores y como a los apoderados técnicos que están acreditados para hacer ese trabajo. Pero le quiero decir algo. En primer lugar, el TREP es un sistema de transmisión preliminar, es un sistema de resultados oficiosos y no vinculantes, porque ¿qué hace un observador internacional? Observa esta fase, pero sobre todo nos interesa también los resultados preliminares oficiales y definitivos que serán proclamados por
parte del Tribunal Superior. Por eso le digo que la fase postelectoral, el hecho, por ejemplo, que un observador se pueda ir el día 22, en nuestro sentido, para nuestro análisis, no tiene sentido, porque esos resultados del TREP, importantísimos para la transparencia de resultado al público, a los interesados, a los partidos, a los candidatos y a los observadores, es muy importante, pero también no son vinculantes, claro, porque no son vinculantes, son solo de 3 elecciones, presidencia, vicepresidencia, Senado y Congreso. Entonces nosotros estamos aquí para observar todo. Entonces, bienvenido el TREP, pero la misión sigue observando también los resultados preliminares oficiales y definitivos. ¿Cuáles son los indicadores que tienen o que están ustedes observando? Es decir, normalmente se tiene la previa, bueno, pero ¿qué se tiene en cuenta? Hablaban del proceso postelectoral. ¿Cuáles son esos indicadores sobre los cuales estamos siendo evaluados? Nadie está evaluando a nadie aquí, repito. Observados. Tampoco acompañamos el proceso electoral. Nadie está bajo observación, porque creo que... La delegación es de observación, ¿no? Delegación de acompañamiento. Claro, porque los paraguayos saben perfectamente cómo hacer sus elecciones. Nosotros estamos acompañando el proceso. Lo que puedo decir de manera clara, en primer lugar, y me parece muy sencillo, tenemos que ver si se respetan las reglas del juego, es decir, el código electoral, porque es claro, la normativa príncipe de nuestra observación, y además la Constitución y todas las leyes que puedan tener, por supuesto, una relevancia en nuestra observación. Pero además, también todo lo que pueden ser los tratados, también todas las normas a nivel internacional que el país ha firmado. Entonces, que tiene una obligación de respetar, y si no fuera suficiente, también las buenas prácticas internacionales en materia de elecciones democráticas. ¿El nivel de discurso de los candidatos o de los representantes es también observado? Claro. Ya que acá se cuestiona mucho la falta de propuestas, pero sobre todo vos sos ladrón, vos sos narcotraficante, vos robaste, y es como que el discurso se reduce a eso. ¿Eso está también en observación? Bueno, no tanto el contenido, de verdad, porque eso es un asunto de verdad de paraguayos, no de nosotros. Pero en una entrevista usted mencionaba que esto en Europa, digamos, sería inadmisible, pero que en América Latina... hablo solamente sí de las acusaciones relacionadas con narcotráfico. Bueno, que el tono en una campaña es un tono más radical, más alto, eso es normal, es campaña electoral y ellos son actores políticos, no son, no sé... Una reunión de monjas. Sí, no, exactamente. La famosa no quiero frase, repetir que eso dijo yo antes, frase. pero así son, ¿no? Hasta ahora es el tono que es alto, pero sin violencia, sin nada, ¿no? Es verdad que es una particularidad, pero no solamente en Paraguay, quiero yo de verdad decir eso. Las acusaciones sobre los vínculos con narcotráfico, eso creo que es más una cosa que ocurre también en otros países en América Latina. Para mí sería de verdad incomprensible en Europa, ¿no? Si uno me dijera a mí una cosa así, creo que cometería yo suicidio. No, es demasiado. Pero aquí es un paradojo que al mismo tiempo es una cosa horrible, pero que como que es normal hacer acusaciones así. Pero importante, no hay denuncia. Yo hoy tuve una reunión con el fiscal general de ese país y no hay ninguna denuncia. Entonces, son de verdad, no sé si son calumnias o lo demás, pero son acusaciones en ese proceso electoral, en la campaña, por un motivo o por un otro, pero insisto, no solamente en Paraguay, vi acusaciones similares en otros países en América Latina también. Los síntomas, por lo menos, que tenemos en estos días previos a las elecciones son relativamente normales. No, aparte de estas escaramuzas que se dan, de pequeñas manifestaciones. Ahora, en el sentimiento de la sociedad hay algo que ustedes probablemente no puedan asimilar, porque es un hecho que golpea muy fuertemente y tal vez tenga efecto eleccionario, electoral o en el escrutinio final, los hechos de corrupción que envuelven a este gobierno que sucedieron últimamente. De hecho, eso no implica de que la atmósfera preeleccionaria esté contaminada por otros elementos, pero sí
la corrupción ha golpeado fuerte a un sector de los competidores de este año, particularmente al gobierno. Renate, estamos complacidos de tenerte aquí esta noche. Sabemos de que vamos a seguir encontrándonos hasta el último día de tu presencia aquí en Paraguay y que sigan disfrutando de este clima, de esta atmósfera y de la amistad y la solidaridad de los paraguayos. Y lo más importante es que ese proceso continúa de una manera tranquila, bien organizada y que al final los resultados sean los resultados de verdad de Paraguay. Perfecto. Lo que los paraguayos hayan elegido. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Oscar. Bienvenidos al Paraguay y bueno, que sigan disfrutando. Así vamos a hacer, trabajando mucho, disfrutamos poco del país, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para dar nuestra pequeña contribución a la democracia del país. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas Ya estamos gracias. enseguida para la parte final de Siglo a Siglo.